accesorios de moda, que cuando uno lo tiene puesto, ya sea la ropa o el accesorio, una da vuelta y ve en la etiqueta que dice Made in China, entonces, o Made in China, que es justamente uno de los grandes productores manufactureros que hay en el mundo, entre otras cosas, porque tienen una mano de obra bastante barata, porque si hay algo que sobra en China, son los chinos, que esto también lo hemos hablado en otras clases. Entonces, en torno a eso, si bien los grandes bloques de países no han cambiado más o menos su conformación, hay algunos que a partir de determinadas decisiones económicas, de determinadas decisiones políticas y de las alianzas que se conforman entre distintos países, como el caso de China, han podido rever, reacondicionar, mejorar, si se quiere desde el punto de vista económico, algunas de las condiciones y están significativamente distintas a como estaban en 1945. Otros países que han agudizado, han profundizado las crisis por las que han ido pasando, como es el caso de muchos de nosotros en Latinoamérica. En esto hay que exceptuar siempre a Brasil, porque está ubicado geopolítica y económicamente de una manera distinta al resto de los países de la región, pero sí nosotros compartimos junto con otros países los mismos males correspondientes a ser o formar parte del bloque de los países periféricos, de la misma manera que le pasa al continente africano y a muchos de los países que se encuentran dentro del continente africano, por todas las cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, decisiones sociales, atravesamientos culturales y sobre todo dificultades en materia económica para poder generar, y que es lo que a nosotros nos interesa, poder generar el salto tecnológico necesario para lograr la competitividad a nivel internacional. Eso es lo que a nosotros nos interesa en este análisis que nosotros hacemos, más allá que anecdóticamente vayamos ilustrando todo este pasaje por toda esta cuestión histórico-política y social, como para hacerlo un poco más entretenido. Pero más allá de todo eso, lo que a nosotros nos tiene que interesar son las condiciones sociales, políticas, históricas y económicas de un país o una determinada región en relación a la posibilidad o no que tenga este país o esta región para generar el salto tecnológico para competir a nivel internacional. Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Justamente, a partir de 1990, que ya vimos, el periodo 1945, el periodo de las dos décadas, 1970-1980, hasta que hace su irrupción la década del 90, aún del siglo pasado, que genera, se la conoce como la década de las transformaciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque se genera la tercera revolución industrial y se genera la segunda ruptura industrial, la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Hay el desarrollo en esta década que se viene dando incipientemente, se viene dando en la década del 80, pero con su resultado final a partir de la década del 90, hay justamente a partir de esta década el desarrollo de determinadas especialidades o subespecialidades que se empezaron a constituir como áreas de conocimiento, se empezaron a constituir como ciencia, es decir, que son relativamente jóvenes, recién llevan 30, 40, 50 años, o algunas existían desde antes, pero justamente con los adelantos tecnológicos que se dieron, empezaron en la década del 80, pero justamente tuvieron su mayor auge en la década del 90, entonces hizo que muchas ciencias, muchas áreas del conocimiento, muchas disciplinas, tuvieran una mayor representatividad, tuvieran mayor conformación teórica y mayor presencia, y por lo tanto los resultados de los estudios de estas áreas de conocimiento, ciencias o disciplinas, eran y siguen siendo más visibles para todos. Ya vamos a ver algunos de los ejemplos. Así tenemos la gran desarrollo que tuvo. No es que empezó en la década del 90, por supuesto que empezó antes, esto que les voy a decir ahora, pero sobre todo a partir de la década del 90, el gran desarrollo que tuvo la electrónica.
a partir de determinados inventos, determinados descubrimientos, resultados de determinadas investigaciones. Estos son todos términos que después en la unidad específica vamos a ir definiéndolos, no nos apuremos ahora. Y que a partir del amplísimo desarrollo que tuvo la electrónica hizo posible mejorar determinadas disciplinas, determinadas ciencias, y de la fusión con otras áreas de conocimiento, disciplinas o ciencias, surgieron nuevas áreas de conocimiento también, nuevas ciencias también, como lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos dentro de esta década del 90 el gran desarrollo que tuvo la electrónica, la biotecnología, por ejemplo, que inclusive a partir de la electrónica, de la biotecnología, empezó a hablarse de cuestiones éticas en torno a la ciencia, en torno a la técnica, en torno a la tecnología, sobre todo. No porque antes se desconocieran, no se desconocían, de ninguna manera se desconocían. Lo que ocurría antes era que no se las tomaba en cuenta. Se sabía que era algo que estaba ahí, pero no se lo tomaba en cuenta. A partir de los estudios y de la insistencia de determinados grupos en torno a las cuestiones éticas de las aplicaciones científicas, técnicas y tecnológicas, es que empiezan a surgir movimientos mucho más fuertes también en torno a la ecología y el cuidado del medio ambiente. No porque no se conociera, en la década del 90 por supuesto que se sabía. De hecho, voy a hablar con la gente del departamento de técnica de la UTN para ver cómo les puedo hacer llegar, porque quisiera que lo vieran, porque es muy interesante el video de los 10 desastres tecnológicos. Yo lo tengo cargado en mi computadora, pero no sabría cómo compartirlo acá, y es un poquito largo para que haya o problemas de audio o problemas de video. Entonces por ahí subirlo o compartirlo como para que ustedes puedan verlo. Este video, que es muy interesante, que es de History Channel, creo, justamente habla sobre los 10 desastres tecnológicos del siglo XX. Entonces, era algo sobre lo que aún a principios del siglo XX se tenía idea, ya se sabía los efectos y la larga duración de determinados efectos que podían causar determinados desbalances, determinadas cuestiones en la ecología de un país, de una región o de todo un conjunto de países. Se sabía, pero no se lo tomaba en cuenta porque todavía se seguía teniendo la idea de que esto se iba a regenerar más rápidamente, que no iba a traer más consecuencias que las momentáneas. Esto incluso pasó aún en la década del 80, y esto fue en 1986 con lo de Chernobyl. Ni siquiera en el momento que estaba pasando, que fue tremendo lo que pasó en Chernobyl, tremendo. Ni siquiera en el momento, también había cuestiones políticas ahí, ¿no? Que hacían que se negara sistemáticamente esto que estaba pasando. Pero tampoco, aún con lo que se negaba este problema, tampoco había conciencia sobre el verdadero alcance de esto, ¿no? Que fue tremendo lo que pasó, la cantidad de gente que se murió, y en la que no se murió quedó unas secuelas que... Pobre gente, Dios mío. Entonces, toda esta cuestión, el desarrollo de la electrónica que dio paso al desarrollo de la biotecnología y de otros desarrollos en forma conjunta con la tecnología, como la bioética, por ejemplo, la biotecnología también, son derivaciones y cuestionamientos posteriores que se dan al gran auge y justamente al gran desarrollo que tuvo, que venía sostenidamente de antes, de la década del 70 y del 80, pero es cuando se hace más presente en la década del 90, justamente los desarrollos que tuvo la electrónica en general. Y a partir de 1990 también ocurre algo muy interesante, que es la fusión, que yo les hablaba hace un rato de fusiones que se dieron, así como el de la biotecnología o el de la bioética, que es fusión de dos áreas de conocimiento, de dos ciencias o de dos disciplinas, ¿no? Se da justamente la fusión entre la electrónica y, a raíz de los adelantos tecnológicos, las tecnologías de la información. Entonces esto da como resultado, porque todo esto que les pasa hoy en día, chicos,
que queremos saber cómo está el estado del rescate, por ejemplo, de los que tuvieron el accidente ayer a la noche, o hoy a la madrugada. Entonces, no tengo más que, mientras sigo escuchando esta clase, yo también puedo hacer esto. Miren, se me va a ver reflejado en el anteojo. Yo hago así, tengo 2 mensajes, y puedo entrar a un portal de noticias, mientras sigo hablando con ustedes, puedo entrar a un portal de noticias y poner, por ejemplo, mientras sigo hablando con ustedes, puedo poner, por ejemplo, accidente en La Rioja, pongo, y entonces, mientras sigo hablando con ustedes, o sea que si yo lo puedo hacer mientras estoy hablando, ustedes mientras me están escuchando también, mientras sigo hablando, lo primero que me sale es una noticia de Infobae que dice La Rioja murieron 9 personas en un choque entre un auto y están los puntos supersivos, etcétera, no importa, nadie lo va a leer. Profe, A la noticia. ¿Qué? me has acordado la imagen famosa, no sé si se la llegó a ver, de un hombre que, el mismo hombre, comparando hace 20 años la cantidad de dispositivos que se utilizaba para cada fin distinto, y 20 años después, un solo dispositivo que abarcaba todo eso, todos los demás dispositivos que se utilizaban antes. Sí. Sí, eso sería como la historia de la electrónica o la historia de la electrónica al servicio de la información, porque la electrónica es mucho más que un aparato celular o una computadora, ¿no? Por supuesto. Dentro de eso tenemos la robótica, hay aplicaciones, hay un montón de cosas dentro de eso. Pero sí, no, los adelantos y el desarrollo vertiginoso que tuvo. Esto es algo que viene de hace mucho, chicos. Yo sé que no empezó en la década del 90, pero sobre todo, fundamentalmente, fines de la década del 80 y a partir de la década del 90, ustedes piensan, chicos, que los primeros celulares a la venta al público, les estoy hablando. O sea que para que cualquiera de nosotros pudiera comprarlo, eso es de fines de los 90, chicos. Estamos hablando de hace 25 años, 25, 26 años. Si tienen un hermano más grande que ustedes, le da el hermano más grande, o hermano o hermana más grande que ustedes. En términos de lo que es la historia de la humanidad, 25 años es nada. Los primeros celulares inclusive ni siquiera tenían todas las aplicaciones y las funciones que tienen hoy. Siguiendo con la idea del teléfono como dispositivo electrónico, tecnológico, porque es una tecnología, el teléfono, solamente uno podía llamar y recibir llamadas, nada más. Después se empezaron a ir incorporando otras El funciones, mensaje, la cámara, y mensaje, bueno. cámara, posibilidad de foto, y si lo piensas, yo nunca me acuerdo bien desde cuándo es el uso del WhatsApp, pero 10 años será. WhatsApp se creó en 2009. Bueno, vamos para los 12 años. Es nada, chicos. Se creó en 2009, significa que debe haber estado disponible para el uso masivo en 2010, porque nunca están así, siempre se prueba un poco y después se... Es nada, chicos. Claro, como 10 el caso años. de Facebook, que por ejemplo al principio era únicamente para los estudiantes de la universidad, Ajá. así como nosotros manejamos el campus, por ejemplo. Exactamente, era una cosa interna para y ni siquiera para todos los alumnos de la universidad, era para un determinado grupo. Yo también vi las películas del Mark Zuckerberg, así que al principio era para inclusive un grupo bastante reducido de estos geniecillos que se dedican a eso, ¿no? Pero quiero decir, este movimiento, esta posibilidad de esta fusión entre la electrónica y la tecnología de la información o los medios de comunicación, no llevan tantos años, chicos. Estamos hablando de 25 años, 25 es nada, nada 25 años, en términos de la historia de la humanidad. Entonces eso dio origen a otros procesos, como por ejemplo la digitalización, y por eso hablamos de procesos analógicos y procesos digitales. Esto queda muy claro en estos 2 videos, en el que les digo de los desastres ecológicos y el de la tecnología de los 80, ¿no? Es muy interesante. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para que... Y si no, voy a ver si mis hijos me ayudan por ahí bajo el link, y les subo el link, y por ahí ustedes pueden acceder a ver el video, porque es muy interesante todo esto. Más allá que es viejo, o sea, en términos tecnológicos es viejo, pero es interesante saber de dónde surgió, de dónde vino todas estas cuestiones que hoy nos parecen tan naturales,
tener un teléfono a disposición, poder comunicarnos, poder ver usos, costumbres, fotografías de otras personas en otras latitudes, en otros países. Eso antes no era así, de ninguna manera. Ustedes piensen lo siguiente, me encantaría que encendieran las cámaras para verle las caras cuando les cuento esto, porque cuando yo cuento esto así empiezan a poner cara como diciendo, esta tenía de mascota un dinosaurio. Pero cuando fue la guerra de Vietnam, estamos hablando de la década del 60, parte de la década del 70, iban todos los corresponsales del mundo a la guerra, a cubrir la guerra, eso se grababa un día, subían el rollo, porque tenían rollo que eran las latas así, un rollo en latas así, y ahí estaba el rollo de película, y eso lo subía en un avión, ese avión que a veces podía demorar 1 o 2 días hasta que llegaba a destino, supónganse, pensemos desde Vietnam hasta Argentina, no hay un vuelo directo desde Vietnam hasta Argentina, seguramente va haciendo escalas. Entonces ese viaje podía llegar a durar 2 o 3 días hasta que llegaba a la Argentina, luego tenía que ir a revelado ese rollo de película, y recién ahí, la edición, y recién ahí se sacaban al aire las imágenes que se habían recogido del lugar. Estamos hablando de la década del 60, la década del 70, estamos hablando de 30, 40 años atrás. O sea que mínimamente el que quería estar informado estaba atrasado una semana. Por supuesto. No, un poco Y más. hoy en día lo 50 ves en años. vivo eso. 50 años, perdón. No 30 años, 50 años atrás. No es tanto tiempo, chicos, 50 años atrás. Entonces, piensen que pasa, en la década del 80 seguía pasando lo mismo, ¿eh? Cuando fue la guerra de las Malvinas acá, no se vayan a creer que teníamos conexión no sé cuánto, y no. Necesitábamos que alguien fuera a tomar las imágenes, luego esas imágenes venían en un avión, en el mejor de los casos, porque había veces que cuando las distancias eran muy cercanas iban y venían en un colectivo o en un auto, con lo cual hacía que se demorara un poco más hasta que llegara y todo lo demás. Entonces sí, uno tenía un atraso informativo por lo menos de 2 o 3 días, porque si bien los diarios trataban de informar de la manera más rápida posible, pero bueno, estaba la limitación del tiempo que se demoraba en llegar la información, esa limitación seguía estando, ¿no? Más allá de que se trataba de informar lo más rápido posible, y con los teléfonos a veces se hacía un poquito más rápido, porque bueno, no tenía las imágenes, pero podía hacer un relato telefónico de lo que había pasado. Pero funcionaba todo así antes. En ese caso el audio llegaba más rápido, digamos, ¿no? La información por voz. ¿Cómo? ¿En ese caso qué? La información por radio llegaba mucho más rápido en estos casos, ¿no? Claro, sí. Ese era otro medio que también podía transmitir, porque como es, una es la onda corta, la otra es que nunca lo he entendido de la radio, pero bueno, ustedes saben mejor que yo esta cuestión. Pero aún así, por ahí a veces estaba en un lugar en donde no tenía señal, entonces, ¿qué se creen que los problemas de señal son solamente ahora? Hace 50 años también había problemas de señal, entonces necesitaba ir a un lugar en donde poder transmitir, no era tan fácil, había un tiempo de demora, funcionaba mucho, por ejemplo, el correo, la carta, no la carta digital, sino la carta escrita a mano, todo eso funcionaba bastante. Así que teníamos esas limitaciones en ese momento. Entonces, imagínense que con estas transformaciones tecnológicas que se dan, que empiezan en la década del 80 y tienen su momento cúlmine en la década del 90, con la fusión de la electrónica con la tecnología de la información, eso da paso a un montón de cuestiones. Da paso a las digitalizaciones, da paso también a la fusión de la electrónica con la telefonía, y entonces a partir de eso es que aparecen los teléfonos celulares, y entonces a partir de esto empiezan también a funcionar otras cuestiones, y se van dando cada vez más rápidamente y más aceleradamente los cambios, y entonces justamente lo que empieza a ocurrir a partir de la década del 90 es que lo que se gestiona es el tiempo real. Esto que decía, no sé, Sebastián o alguno de los chicos, decía, teníamos un atraso de 2 o 3 días, eso empieza a cambiar, porque a partir de estas fusiones que se van dando, de los adelantos tecnológicos, de los adelantos electrónicos, y que se fusiona con las tecnologías de la información, entonces todo lo que pasa empieza a transmitirse en vivo y en directo, y
en el mismo momento en el que está ocurriendo, uno es posible que se estén, si estoy conectada, obviamente, es posible que me esté enterando de estas cuestiones. Si no estoy conectada, Profe, bueno, ya sabemos que no. ¿Qué? el compañero acá, Santi Navarro, creo que avisa que si lo puede tener en cuenta porque se le acaba de ir el wifi en la casa para la asistencia. Y bueno, vamos a estar hasta las 6 menos 5, así que si se puede conectar aunque sea un cachito, y si no, hágame acordar a usted al final de la, si no está, hágame acordar al final de la clase. Entonces, a partir de esto, justamente, es que se empieza a gestionar el tiempo real. Todo esto empieza a ocurrir en tiempo real. Para ustedes no es ninguna novedad, para nosotros que somos de otra generación, sí, es absolutamente novedoso todo eso. Entonces, a partir de que todo empieza a darse con esta instantaneidad, es decir, que hay una china que se está sacando la malla en un lago, o qué sé yo, en un lago de China, y entonces uno está con una camarita y la graba y lo sube, y eso es noticia, porque después uno se empieza a preguntar qué cosas son noticias, qué cosas nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces de repente tenemos al hijo o la hija de un famoso que porque se compró una casita para jugar, por ejemplo, tiene 150.000 seguidores, y uno dice, con todo respeto, ¿no? Uno dice, ¿y a quién le importa que se haya comprado una casita para jugar, que es un hecho más cotidiano, más viejo que la ventosa? ¿Se entiende? Entonces, también todo esto empieza a cambiar las prácticas, ¿no? Empieza a cambiar los usos, las costumbres y las prácticas, que es lo que vemos. Pero eso es un planteo para mucho más adelante. En este momento lo que empieza a ocurrir es que todo empieza a gestionarse más rápidamente. Todo ocurre a una velocidad tal que entonces la sensación de tiempo queda abolida. O sea, cae la noción de tiempo. Porque en el mismo momento, como les digo, para eso están las transmisiones en vivo, ustedes lo saben mejor que yo, esto, en el mismo momento que la China se está metiendo al lago, en un lago de China, y alguien la está grabando, nosotros también la estamos viendo. Entonces, una de las ideas que transmite esta posibilidad es que no hay barreras espaciotemporales, porque yo puedo acceder, aunque no esté en el lugar físicamente, puedo acceder a ese lugar, aunque no esté físicamente, puedo acceder lo mismo al contenido. Esa es una de las cuestiones que se acelera. Por lo tanto, empieza a cambiar entonces toda esta cuestión de la digitalización, de la rapidez y de esta noción de tiempo que empieza a cortarse la brecha, empieza a cortarse la distancia. Ya no tenía que esperar esos 2 o 3 días que viniera el coso y me informara. No, era todo instantáneo. Justamente la idea es que empieza entonces paulatinamente a todos los contenidos que se trabajan y todas las cuestiones que pasan en torno a la gestión de la información y a la gestión de la diversión, empieza a pensarse en función del interés del público. Entonces cambia esta cuestión. Esto fue un cambio que llevó mucho tiempo, nosotros lo estamos viendo recién ahora, ¿no? Porque en la década del 80 y la década del 90 todavía existen, pero con mucha más presencia estaban presentes los famosos sistemas de cable o de televisión digital, no importa, en donde lo que se transmitía era lo que un programador decía vamos a pasar tal película a tal hora. A partir de que todo esto se empieza a desarrollar cada vez con más amplitud, que existen portales, dijo la antigua, o páginas, o lugares en donde yo puedo bajar la película y la puedo ver cuando se me dé la gana, o me bajo la serie completa. Entonces eso también inclusive introduce otra modificación más, que el primero que empezó con un canal que ellos tenían, no sé si alguno conoce el sistema de DirecTV o lo tiene en la casa, fue el primer sistema de cable que empezó con un canal que tenían exclusivo ellos que se llamaba On Demand. On Demand era que vos tenías, había un montón de contenidos que estaban, para que uno, había que pagarlos por supuesto aparte, pero estaban disponibles en el momento que uno quisiera. A partir de eso después surgieron otros sistemas
que nosotros los conocemos, como tenemos el Prime Video, el Netflix, el Disney, no, bueno, no me acuerdo, hay un montón de lugares donde qué es qué. Todos esos Está, servicios, profe, reemplazaron a lo que era el tradicional alquiler de películas. exactamente, exactamente. Yo pago un canon Duraron mensual y tengo bastante y yo mismo disponible. me acuerdo, o sea, duraron bastante y yo mismo me acuerdo, pero bueno, en algún momento tuvo que terminar y fue justamente por eso. Eso es más de la década del 80, los videoclubs, son más de la década del 80. Sí, duraron casi una década, pero sí, en algún momento. Aparte, con el Profe, auge de pasa que Internet, ese es yo, el por tema. ejemplo, Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo que la década pasada, la del 2000, por ahí, aún estaban los alquileres de DVD. claro, porque primero hicieron de videocassette y luego hicieron el pase al DVD. Los videocassettes había que devolverlos rebobinados, si no, no los aceptaban. Sí. Una antigüedad que ya sé que están todos pensando, Dios mío, esta mujer, un año menos que Mirta Legrand tiene, pero no, les juro que no. Pero es así, esto fue modificando, sí fue todo muy vertiginoso y todo muy rápido, se fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando, cuando nos quisimos acordar, estamos donde estamos ahora. Fuimos incorporando estos cambios tecnológicos y que afectaron las comunicaciones y afectaron las relaciones entre las personas y los fuimos incorporando casi sin querer. Aunque no tuviéramos mucha idea de esto, aunque no fuéramos muy duchos con esto, aunque no nos interesara demasiado, fuimos incorporando todos estos cambios porque esta ola, esta marea tecnológica nos empujó justamente a adoptar determinados cambios. En algún punto menos mal, porque con todo esto, imagínense la existencia de este aislamiento, de esta pandemia, sin todas estas formas alternativas de comunicación. Imagínense cómo hubiera sido. Si no tuviéramos estos medios, y tenemos más de un medio, tenemos llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, mensaje interno del Facebook. Para los que tienen Instagram, mensaje interno de Instagram también. 6 formas tengo de comunicarme. Si todo eso me falla, Y puedo irme también, caminando hasta la casa también de la señora. lo que ¿Cómo? dificulta mucho también es la educación, ¿no? Porque no tendríamos tampoco el Zoom, ni tampoco una plataforma, ni cómo acceder a la educación. Y hubiera pasado dos cosas, hubiéramos ido todos de manera presencial y entonces el nivel de contagio hubiera sido el doble, triple, no sé, o no hubiera habido nada directamente. No hubiera habido nada. Ese es el tema. Entonces, todo esto justamente cambió la cosmovisión que teníamos del mundo, porque esto que parece un dato que es menor, pero la posibilidad de tener información instantánea, justamente es lo que hizo que en la cotidianidad nuestra, en la vida de todos los días, de todos nosotros, lo que pasara es esto, es esta noción que es central, que es la sensación de que no hay barrera de espacio y de tiempo, porque yo puedo acceder a cualquier contenido en cualquier momento, lo puedo hacer, les di el ejemplo, puedo estar con el coso, voy, busco otra cosa, estoy buscando otra cosa mientras sigo conversando o sigo escuchando una clase. Es así esto. Entonces, esto justamente es la idea que transmite estas posibilidades, no es una crítica, es una característica, nada más. Estas son algunas de las características que tiene esta fusión que se dio en la década del 90 entre la electrónica y las tecnologías de la información. O sea que hicieron un matrimonio perfecto, porque justamente lo que les permitió fue desarrollar más ampliamente, potenciar, extender sus acciones, sus efectos, que van mucho más allá. Hoy en día no hace falta que yo esté sentado frente al televisor para ver el último capítulo de lo que sea que esté mirando, no importa, lo que sea que me interese en este mundo. Si tengo hasta las aplicaciones de los canales que los puedo o ver en televisión en vivo, puedo ver los programas anteriores. Entonces, ni siquiera tengo que estar ahí. Entonces, esto justamente se fue dando y modificó otras cuestiones de nuestras vidas, que también lo vamos a ir viendo en las distintas clases,
Todo esto justamente se fue dando a partir de esta fusión que se dio en la década del 90, y por eso se habla de una tercera revolución industrial con la década del 90, porque modificó, y esto también modificó las demandas laborales, porque hoy en día también son requeridas otras habilidades, otras estrategias y otros conocimientos para desempeñarme laboralmente. Entonces, también me obliga a estar actualizado con determinados adelantos tecnológicos que existen. ¿Se entiende? O sea que, ojo, esto no es solamente que cambió nuestra vida social y nuestras relaciones laborales y personales, sí, las cambió, pero además de eso, además de ese cambio que se produjo, también esto tiñó o esto modificó también e influyó sobre los perfiles laborales requeridos. ¿Qué competencias, qué habilidades, qué estrategias tengo que tener para poder dar respuesta a la demanda que me solicita, qué es lo que tengo que saber hacer para poder encajar dentro de este perfil laboral? Ojo, nosotros estamos analizando lo que pasó desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista laboral también hubo cambios con esto. Esto también hizo que cambiaran las configuraciones laborales, de alguna manera. No, de alguna manera no, cambiaron las configuraciones laborales. Hoy sí o sí necesito conocer, y si puedo ser medio perfecta también, el manejo, por ejemplo, que puede tener y los alcances que puede tener las computadoras, para qué me sirven, qué es lo que puedo hacer y todo lo demás. No solamente las redes sociales, no estoy hablando de las redes sociales. Tengo que poder entrar a una computadora y poder hacer un Excel, tengo que poder hacer un cuadro de barras que se deriva, por ejemplo, de un Excel. O sea, los usos y las aplicaciones laborales de los programas que están adentro de la computadora. Las redes sociales, además, eso ni hace falta, porque estoy segura que lo saben. Lo que hace falta es saber manejar todo esto, que yo lo tengo incluido dentro de la computadora, y que muchas veces ocurre, y esto uno lo ve en el grado de rendimiento que tienen los alumnos, no lo saben usar, no tienen idea. No lo digo para que nadie me diga nada, sino para que lo pensemos. Pero son competencias, habilidades y estrategias que son requeridas si yo quiero mantenerme dentro de un determinado ambiente laboral. Así que esto también ha ido complejizando los perfiles laborales, qué es lo que se pide hoy en día, qué es lo que tengo que tener, qué es lo que tengo que saber, para poder estar acorde con la demanda laboral. Va por ahí. A partir de todos estos cambios, justamente que se van dando, es que en la década del 90, con la famosa caída del muro de Berlín, que es más simbólico que otra cosa, se produce justamente la caída de las economías de Europa del Este y de estos países que conformaban el bloque de los países socialistas. Por lo tanto, se da el triunfo definitivo del capitalismo, y uno de los rasgos predominantes que estuvo presente en la década del 90 fue la inestabilidad económica en todos los países. A partir de todos estos cambios que se dan en estas fusiones que estuvimos analizando hace un momento, también da pie o se origina, hay algunos, no hay mucho acuerdo en esto que les voy a decir, pero se lo tengo que decir. Hay autores que dicen que esto que les voy a explicar a continuación se produjo como consecuencia de las tecnologías, de esta fusión entre la electrónica y las tecnologías de la información y el acceso que pongo. Y hay otros autores que dicen que no, que esto sobrevino por los cambios naturales que se fueron dando a nivel sociedad. No hay mucho acuerdo en esto, pero sí dio pie a, y que todavía estamos dentro de ese periodo, de ese momento, a lo que vamos a ver ahora, que es conocido como el fenómeno de la globalización, o mundialización, es lo mismo, o transnacionalización, es equivalente llamarlo de las tres maneras. Globalización, mundialización o transnacionalización. Es decir, que es, por eso les digo, más allá de que no hay un acuerdo en torno a su origen,
no hay un acuerdo en torno a su origen, es justamente esta, porque hay algunos que se lo atribuyen a la aceleración de las comunicaciones, producto de lo que estuvimos analizando recién, otros dicen que no, que son los cambios naturales que se han ido dando a nivel sociedad, son los que han generado, han promovido los cambios que se han dado a nivel de relaciones entre las personas. Por eso no podemos dar una definición uniforme sobre la globalización, mundialización o transnacionalización. Lo que sí podemos hacer es distinguir determinadas características de esta globalización. ¿Y qué son? La acción a distancias tiene 1, 2, 3, 4, 5, sí, 4 características, perdón, 4 características fundamentales. La globalización o mundialización. ¿Qué es? Una de ellas es la acción a distancia. ¿Qué significa esto? Un hecho en un lugar, aunque esté muy lejos de donde yo esté, puede afectar lo mismo en mi economía o en mis relaciones sociales o en las cuestiones culturales. Sobre todo esto se puede ver más claramente, se ha visto más claramente con las distintas crisis, sobre todo en aquellos países como el nuestro, que forma parte de los países periféricos, en distintos momentos. El famoso efecto tequila, el efecto tal cosa, el efecto tal otra, es decir, China tiene un problema en la bolsa de no sé qué, entonces arrastra y afecta a todos los países que están vinculados comercialmente con China, que básicamente vendría a ser todo el mundo. Entonces, eso es la acción a distancia, es una de las características de la O por globalización. ejemplo, profe, cuando sube el dólar y pensamos que no nos va a afectar porque cobramos en pesos. Claro, exactamente, y sí, nos afecta, nos súper afecta. Porque sube el petróleo y por lo tanto sube la nafta Y y por por lo lo que tanto... les dije, todo está dolarizado, aunque no esté oficialmente dolarizado, siempre el patrón internacional es el dólar, entonces uno tiene que traducir a dólar lo que compró, lo que gana, lo que va a gastar, es así. Entonces sí, en algún punto sí. Esa entonces es la acción a distancia. Luego vamos a tener la contracción del mundo. A partir de todos estos cambios que nosotros analizábamos hace un rato, la posibilidad de estar presenciando, no porque mi cuerpo esté ahí, pero sí a través del ojo, de la cámara y del oído, del sonido que me manda un hecho que esté ocurriendo en otro lugar y de la rapidez y la simultaneidad con la que corren las noticias, justamente lo que se generó es una, no porque haya ocurrido realmente, por supuesto que no, pero sí se generó una sensación de que da la sensación como que hubieran desaparecido las fronteras geográficas, pero es por la rapidez y con la facilidad con la que yo puedo acceder a determinadas cuestiones. Tiene que ver con eso, contracción del mundo, es decir, la sensación de que el mundo se achicó, eso significa. Luego vamos a tener la aceleración de la interdependencia, que es la tercera característica de la globalización, que es justamente, esto sí tiene que ver con la economía y tiene que ver con que las economías de los distintos países están interconectadas entre sí por una cantidad de variables económicas, políticas, sociales, la intervención, por ejemplo, de organismos internacionales, que muchas veces sugieren a los estados contraer tal préstamo, tal otro, deberle a tal país, qué sé yo. Hay una interconexión de manera tal que la caída de la bolsa en un punto del mundo me afecta directa o indirectamente, en el corto plazo o en el largo plazo me va a afectar. A eso se le llama interdependencia o aceleración de la interdependencia. Hay que ver un poco con eso. Sobre todo países que conforman determinados conglomerados. Por ejemplo, el bloque de los países de América del Sur, el bloque de los países, ¿se entiende?, de Europa Occidental, el Mercosur, bloque de los países, ¿qué? Mercosur es el bloque de los países de Sudamérica. Va, algunos de todas formas. Exactamente, exactamente. Entonces, porque a su vez cada uno ha hecho sus acuerdos, cada uno ha hecho sus... Entonces, bueno, eso genera sí o sí dependencia con otros estados, ¿no? Porque no estamos La Profe, todos en uno. idea, profe, Sí, tengo entendido con la creación de Mercosur era que
no hubiese impuestos extra a productos que fuesen provenientes justamente de países que estuvieran en el Mercosur. Es Esa era la decir, si idea. nosotros a un producto de Chile le aplicamos un impuesto por ser extranjero, al estar en el Mercosur, ese país también no se le va a aplicar ningún impuesto o algo así, era, no me acuerdo bien. La idea del Mercosur, como la del Mercado Común Europeo, es justamente lograr determinados acuerdos. De todas maneras, después vamos a tener la clase específica de esto, pero bueno, lo vamos explicando. Es generar acuerdos de manera tal que todo lo que ocurre entre esos países que están interviniendo, están incluidos dentro de este bloque, facilita, abarata el trámite y el costo del transporte de la carga. Además de que se genera una corriente de intercambio entre individuos o ciudadanos de los distintos países. Por ejemplo, yo para ir a un país limítrofe, eso es un acuerdo, por ejemplo, para ir a un país limítrofe, Chile, Perú, Perú no, perdón, Chile, Paraguay, Brasil, el sur de Brasil y Uruguay también, porque si bien está el río, pero limita con nosotros, no necesito pasaporte, paso con el DNI. De la misma manera, los ciudadanos de esos países pasan de la misma manera para acá. ¿Estamos? Esos son acuerdos. Y pasan libremente. Son acuerdos, chicos. Bolivia también. Profe, disculpe, Algo ¿cómo la en mi segunda documento. característica? ¿Cómo la segunda característica? ¿De qué? ¿De la contracción, de la aceleración de la interdependencia o qué? De la globalización, la segunda Y característica. vimos la acción a distancia, la contracción del mundo, la Ahí está. aceleración de la interdependencia y ahora vamos a ver la compresión espaciotemporal. Muchas gracias. ¿Se entiende, chicos? Los acuerdos que se van generando, entonces no me obliga ni a pedir visa tampoco. Yo me puedo ir, si me sale un contrato de trabajo, supónganse, me puedo ir a Chile, me puedo ir a Paraguay, me puedo ir a Brasil, no hace falta. De la misma manera, los ciudadanos de esos países pueden venir a la Argentina sin ningún problema. Esos son acuerdos que se hacen entre países, por ejemplo, porque facilita y genera otro tipo de intercambios también. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, profe. Por último, vamos a ver la contracción espacio-temporal. Fíjense que todas las características están conectadas entre sí, ¿no? Que tiene que ver con esto de la desaparición del límite de la distancia y el tiempo por la posibilidad que yo tengo de acceder en el instante en el que está pasando algo, puedo acceder a eso que está pasando. Y si no, puedo acceder en el momento que yo quiera, porque como está incluido en las redes, toda vez que yo ingrese voy a poder acceder a ese contenido, a una foto, a un video, a un momento de la vida, en mi vida o en la vida de otro, no importa eso. Entonces eso lo que ha hecho justamente es generar esta sensación de acortamiento de espacio y de tiempo, sobre todo en las estructuras de las organizaciones sociales. Hoy en día, yo digo, por ejemplo, que me importa que no me dejen salir. Si total puedo jugar online. Entonces les digo porque mis hijos hacen así, estoy segura que ustedes también. Juego online, entonces hay conectado como 10, 15, 20, no sé cuántos hay, 5, no interesa. ¿Mm? Y entonces, ¿qué hago? Me compro una bebida para tomar y es lo mismo, si estoy online, estoy jugando ahí. ¿Qué me importa el COVID? ¿Mm? Si puedo seguir haciéndolo lo mismo. ¿Se entiende? Hace 30, 40, 50 años, no, 30 años, nosotros, si nos encerraban, nos hubiéramos muerto de aburrimiento porque no teníamos esta posibilidad. Entonces, esto justamente por eso les digo que no hay un acuerdo en torno a la definición que se da sobre la globalización o la mundialización, porque muchos dicen que es consecuencia del uso intensivo de las redes. Tiene que ver un poco con eso. Además de estas 4 características que hemos visto, acción a distancia, contracción del tiempo, aceleración de la interdependencia y compresión espacio-temporal, también hay otras características de la globalización, que tienen que ver con el énfasis está puesto en lo material. ¿Qué significa esto? Hay una identificación de determinados capitales
y el traslado de estos capitales. Y esto a grandes rasgos, ¿no? Y después en las relaciones interpersonales, esta cuestión que tiene que ver con... pasó a ser más importante, precisamente porque la imagen es uno de los elementos más importantes en todo lo que nosotros estuvimos viendo. Entonces pasaron a ser importantes todo aquello que yo puedo mostrar. Por eso el énfasis está puesto en lo material. Todo aquello que yo puedo mostrar, el momento que estuve viviendo, la ropa que me puse, la persona con la que estuve, el lugar al que fui o a donde me invitaron, no importa. Porque todo pasa a ser una gran vidriera en donde yo muestro todo aquello que yo quiero, por otro lado que se vea, porque voluntariamente estoy subiendo cosas a las redes, nadie me está obligando a subirlas. Y entonces se ha convertido justamente en esta gran vidriera en la que yo voy a mostrar una cantidad de elementos, sobre todo de procesos y de situaciones, sobre todo todo lo que tenga que ver con quedar bien frente a todo este público que yo tengo. ¿Cuántas personas tengo en mi Facebook? 300, 500, 1500, 2 millones, no importa. O en un Instagram, o en un TikTok, no importa. Eso, la red social es lo de menos. En un Twitter. Entonces ahora lo importante es cuántas personas están viendo esto que yo estoy haciendo. Eso es lo importante. Entonces, como hay muchas personas que están viendo, a lo mejor no lo ven, pero potenciales, pueden ser potenciales. Entonces me obliga a mí a estar en una vidriera en donde tengo que mostrar permanentemente esta versión que tengo de mí, todo lo bien que me va, todo lo feliz que soy y la cantidad de amistades, relaciones y la casa linda que tengo y el auto último modelo, y si no lo hago parecer que es último modelo que tengo y todo lo demás, porque se transforma entonces, o se transformó en una gran vidriera. Yo nunca me voy a olvidar, antes de la pandemia, fue esto de haber sido en el 2018 o en el 2019. Fuimos al cumpleaños de una, en realidad se vendría a ser nuera de una chica amiga nuestra, ¿no? Una chica jovencita, 30 años cumplida. No es que sea un adolescente, pero seguro que más joven que yo. Bueno, era ahí, vieron, del Parque de la Ciudad para arriba, que está, creo que es el camping, no me acuerdo si lo legislativo, lo judicial, bueno, ahí era el festejo. Por supuesto, estábamos nosotros, gente grande había, ¿no es cierto? Y demás, la familia de ella, entre los cuales inclusive su abuela, o sea, una señora grande, estaba y todo lo demás, y empezaron a llegar las amigas, que eran más o menos de la edad, entre 25 y 35 años tenían las amigas. ¿Saben cuál era la fiesta? ¿Cuál ustedes suponen que podría ser la fiesta? Me siento mientras como y tomo algo, es la oportunidad que tengo para ver a lo mejor a gente que hace mucho que no veo, o a lo mejor la veo pero no tengo oportunidad para conversar tanto, entonces me siento y converso y nos hacemos bromas, o nos contamos alguna cosa, o nos enteramos de algún chisme, porque tampoco nos vamos a hacer acá los que no chismoseamos, también chismoseamos y demás. No, la fiesta era sacarse fotos y subirlas al perfil. Acá estoy, entonces era todo el tiempo así con la camarita sacándose fotos, de algo que no estaba pasando, porque nosotros que estábamos con mi esposo y otra gente que estábamos ahí, estábamos viendo que nadie estaba conversando con nadie, nadie estaba interactuando con nadie, o sea que eran como fotos posadas, acá con fulana, acá con fulano, y acá, etc. ¿Se Era más una entiende? sesión de fotos que una fiesta en sí. Le hubiera salido un poquito más barato, creo, además, si pagaban una sesión de foto y listo. Se vestían todas bien, iban a las 8 o 9 de la noche y salían divinas y divinos en las fotos. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. estas son las cuestiones, cuando uno define lo material, que tiene que ver con esto, que está acelerado por todas estas cuestiones que no hacen más que poner
al sujeto, a la persona, todo el tiempo en situación de tener que mostrar y redoblar la apuesta, y siempre estoy bien, y siempre estoy feliz, y si me va bien, no importa lo que pase con mi vida, pero a mí siempre me va bien. Va un poco por ahí, esto, ¿no? De lo material. Lo espaciotemporal, también acortado por internet, esta sensación que tengo de que no hay distancias, no hay cuestiones, y también ha tenido su correlato, toda esta cuestión de la globalización y estas cuestiones que hemos ido analizando, ha tenido su correlato también en lo cognitivo, es decir, que estas formas de comunicarse, estas maneras en que el uso intensivo de internet, de las redes sociales y de lo que uno está mostrando, también ha modificado desde el punto de vista cognitivo las maneras, las formas en que los sujetos se apropian de determinados procesos y de determinados sucesos. Va un poco por ahí. Y muchas veces como que no va de la mano lo que ofrecen muchas veces las instituciones educativas con la rapidez con la que estas cosas van cambiando, ¿no? Estas cuestiones son así. No obstante todo esto, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, algunas conflictivas sociales no han cambiado. Se han agudizado, por ejemplo, los conflictos sociales, cosa que uno creería imposible, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo? Si hoy en día cualquiera tiene una cámara, me graba mientras tal y cual cosa. Si hoy en día cualquiera tiene un micrófono, y todo se hace visible, dice hoy en día, ¿no? Y sin embargo se han agudizado mucho los conflictos, sobre todo los conflictos raciales, la xenofobia, ¿no es cierto? Y demás. Recuerden que hemos visto casi en directo el año pasado o el anteaño, fue porque pasó de todo el año pasado, en Estados Unidos, cuando los policías esos asesinaron al chico este de raza negra, Floyd. ¿Fue el año pasado o el anteaño? El año pasado fue, profe. Bueno, casi en directo lo vimos, ¿o no? Sí, Sí, sí. Y eso es un conflicto racial, que ellos lo tienen además, tienen un problemita importante, ¿no? Con la aceptación de la diferencia. Y lo vimos casi en directo, si las cámaras, los celulares, todo el mundo estaba mostrando a ese policía que no se le movió un pelo de la ceja mientras lo estaba asfixiando. Fue casi en vivo y en directo el asesinato porque fue un asesinato de este muchacho. Entonces, aún a pesar de la existencia de todo esto, y de que todos todo el tiempo estamos diciendo, pero si las cosas están revisibles, cualquiera sale a protestarlo, lo transmiten y todos nos enteramos de lo que están pasando. Sin embargo, los reclamos se han agudizado mucho más. Todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la violencia, con cuestiones vinculadas a conflictos raciales, con la discriminación yo no puedo creer todavía, no puedo creer que todavía haya gente que se pelee por cuestiones religiosas, que se discrimine por cuestiones religiosas, además. ¿No? Es una cosa que a mí no me... Pero bueno, están. A pesar de toda esta visibilidad que sabemos que tienen estas cuestiones, porque como les digo, hoy en día cualquiera, yo estoy hablando acá y ustedes están grabando, yo ni siquiera sé a dónde suben esta clase, ¿se entiende? O sea, hoy cualquiera puede acceder. De hecho, si estuviéramos en una clase presencial, ustedes pueden activar un micrófono desde sus celulares y grabarme, y si no me avisan, yo no me doy cuenta. Es muy fácil, a pesar de que todo es tan visible, se han recrudecido este tipo de conflictos. Los reclamos sociales, las faltas que tienen que ver justamente, sobre todo vinculadas a la discriminación y a la no consideración de las necesidades del otro, eso desde ya, actos violentos hay por todos lados, y conflictos raciales también, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que hay grupos que intentan visibilizar determinadas problemáticas, hay también otros grupos que intentan tapar de la manera que sea la existencia de determinadas problemáticas también, ¿no? Entonces realmente uno dice, uno no puede entender cómo en un momento en el que todo está tan visible, ¿no? Puedan seguir ocurriendo estas cuestiones y sin embargo siguen ocurriendo todas estas conflictivas. Y han recrudecido, en muchos casos han recrudecido
algunas de las cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la discriminación por determinadas características hacia determinados sujetos o determinados grupos, ¿no? Grupos llamados minúsculos. O sea, grupos reducidos, pero bueno, no deja de ser lo mismo un acto de discriminación. No importa que sea una persona o 100 millones de personas. Es un acto de discriminación lo mismo. Por último, por hoy, porque ya no tenemos más tiempo, los argumentos a favor y en contra de la existencia de este concepto de globalización. Los que están a favor van a decir que justamente dicen, los que están a favor de la globalización van a decir sí, hubo cambios sociales en las organizaciones sociales en general a nivel global y a nivel particular en distintos puntos, en distintas cuestiones. Entonces, todos estos cambios justamente dieron lugar a todas estas características que nosotros hemos visto, ¿no? Y van a reconocer la existencia de este proceso o fenómeno de la globalización como un conjunto de, justamente, de procesos que están interconectados desde el punto de vista social, político, económico, cultural, histórico, y etcétera. Y por último, van a decir también que esto que acabamos de definir se va a desarrollar a niveles vertiginosos, esto va muy rápido y afecta todas las capas de la sociedad, dicen ellos, ¿no? Y que en realidad, como no se sabe todavía hacia dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar todo esto, todavía no hay que sacar conclusiones precipitadas. Estos son todos los que dicen los que están a favor de la globalización, de la existencia de esta, ¿cómo lo llamaríamos? Movimiento o de este conjunto de fenómenos, como lo definen los mismos globalistas, de procesos que están interconectados entre sí. Mientras que los que están en contra, o los escépticos en torno a la globalización, van a decir que, primero van a cuestionar el término globalización, porque ellos empiezan con la pregunta, dicen, ¿qué tiene de global la globalización? Es decir, que este término, dicen ellos, no puede ser interpretado ni aplicado a todas las situaciones que se dan a lo largo de todas las culturas en todos los países del mundo, dicen ellos, justamente porque no es específico, porque es como muy general, no es específico, y porque cada región, cada lugar en el mundo tiene su propia cultura, sus propias costumbres con las que se identifica, dicen ellos. Entonces, este concepto de globalización como que es demasiado general y no es abarcativo para la cantidad de fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos que ocurren a nivel mundial. Por otro lado, los escépticos o los que no están de acuerdo con este concepto de globalización van a decir que en realidad este concepto de globalización es una construcción ideológica que en realidad lo que justifica es el avance del neoliberalismo, dicen ellos. Entonces, con esto, dice el neoliberalismo, puede justificar un montón de prácticas y un montón de cuestiones que están existiendo o coexistiendo en un mismo momento. Y por otro lado, van a decir que también tenemos la existencia de estados nacionales, cada país es un estado nacional distinto, que va a tener una organización económica y por lo tanto se va a derivar en una organización política, cultural y social distinta, y que en realidad lo que hay es un enfrentamiento entre las grandes potencias y aquellos países que no son potencias, dicen ellos, pero que fundamentalmente este término globalización no aplica para describir la calidad y la cantidad de los fenómenos que están ocurriendo los últimos 20 o 30 años. Esto en realidad se considera su aparición a partir de la década del 90 aproximadamente. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, los voy dejando, mañana vamos a hablar sobre, mañana ya hemos terminado con esta parte, vamos a hablar sobre el contexto argentino y el contexto latinoamericano, el regionalismo, todas esas cuestiones que son muy interesantes para ya ir avanzando la semana que viene. Esperemos poder empezar con la unidad número 2. Cuando nos queremos acordar, se nos va a terminar el cuatrimestre. Sí, sí, sí. Así ya podemos empezar con la unidad número 2 la semana que viene. ¿Paso lista? ¿Navarro está o no? Profe, termino de grabar la clase entonces ya ahora. Sí, no la grabe ya. ¿Está Navarro o no?